Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 20 mejor, del 13 al 20. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer altifonalmente, voy a leer el primero, ustedes el segundo, y así hasta el final. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Padre, te damos toda la gloria en este día. Estamos tan agradecidos, Señor, por esta reunión, Señor, que tú tenías preparada desde tiempos eternos. Por este entrenamiento único, Señor, en este mundo, con estos obreros que tú has traído tan importantes, para que a través de ellos, Señor, se pueda predicar el único mensaje que tiene la verdadera vida, el único mensaje que puede estar restaurando vidas, corazones, familias, cambiando países, Señor, el mensaje de que Jesús es el Cristo. Señor, a través de este tiempo que tu Espíritu Santo nos ilumine con tu palabra, que es viva y eficaz, que esté hablando a nuestros corazones, que esté rompiendo todo viejo molde en el nombre de Jesucristo. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. He estado, por gracia de Dios, en este tiempo en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hoy en día, los Estados Unidos es quizás el país todavía más influyente del mundo, ¿verdad? Y muchas personas tienen el sueño de poder ir allí para trabajar. Aquí hay hermanos que viven allí, ¿verdad? Y la verdad que tiene muchas cosas buenas. Pero estando allí en Los Ángeles, me he quedado sorprendido. Allí cerca del hotel donde estaba, a mí me gusta madrugar, irme a andar para poder orar. Mi tiempo, es mi manera de tener mi tiempo tranquilo con el Señor. Y me quedé sorprendido porque había tantas personas sin casa, durmiendo por los suelos, en las puertas de los supermercados. Gente que no tenía un lugar para vivir. ¿Cómo puede ser? Un país con tanta economía, ¿verdad? El estado de California, si fuera un país, sería quizás la 8ª economía del mundo, fíjense. Pero yendo el otro día al centro también, otro viaje anterior, todavía allí había más gente en ese estado, todavía ahí, en el downtown, en el centro. Gente endemoniada por la calle, que se caía al suelo, estaban endemoniados. ¿Cómo puede ser? Un país que todos quieren ir, incluso aquí en Corea, quieren enviar a sus hijos, ¿verdad? Porque da una apariencia de ser un sitio tan bueno. Pero cuando miramos con los ojos espirituales,
Es distinto, ¿verdad? Conversando también con los hispanos que viven allí, que son más de 70 millones. No con todos, claro. Con los hermanos de la iglesia, hispanos. La verdad que me quedé sorprendido también. Problemas familiares, familias quebradas, ¿no? Gente con muchos familiares en las cárceles. Gente que está sufriendo y son creyentes. Entonces, realmente vemos que no importa el país, no importa la cultura, ¿verdad? Porque culturas hay dos. La del Evangelio a través de Cristo y la de Satanás, no hay más. Y vemos que realmente la gente está sufriendo, da igual el país que sea. ¿Por qué? Porque el origen del problema es el mismo. Es el problema espiritual que solo la palabra de Dios nos está explicando. La gente que no tiene a Cristo está separada de Dios y da igual que viva en un país con mucha economía, que viva en un país con poca economía. Es lo mismo. Y el único que puede dar respuesta no son los políticos, son los bomberos ni la policía, ¿verdad? Porque es un problema espiritual. Solo es la iglesia del Dios vivo. Y no es un templo la iglesia, es cada uno de nosotros, por gracia de Dios, que por su gracia nada más hemos podido creer en que Jesús es el Cristo. Somos los que formamos la iglesia del Señor. Pero ¿cómo está la iglesia por allí? Como dice el pastor Río en el mensaje, están vendiendo muchas iglesias. Tienen unas instalaciones tremendas allí, ¿verdad? Es impresionante. Pero están vacías. Muchas están en venta. ¿Por qué? Porque no se están centrando en el Evangelio. Porque no están haciendo el evangelismo. Y eso ya pasó con el pueblo de Israel. Cuando no tomaba el Evangelio, cuando no se centraba en el evangelismo, vinieron 7 desastres. Les voy a decir cuáles son. Primero, Egipto, esclavitud, ¿verdad? ¿Cómo el pueblo de Dios puede estar 430 años esclavo? Por no tomar el Evangelio, por no hacer las misiones. Como decía el pastor Río, si los cristianos no están centrándote en el Evangelio, es como una religión más. El segundo desastre que les vino, los filisteos, constantemente en el tiempo de David, Samuel, ¿verdad?, les estaban atacando. ¿Por qué? Porque no se estaban aferrando al Evangelio ni estaban haciendo el evangelismo. El tercer desastre, los sirios. El cuarto, los asirios. El quinto, Babilonia. 70 años cautivos, el pueblo de Dios, otra vez igual, siempre era algo cíclico, tomaban el pacto y cuando les iba bien lo descuidaban, lo perdían, caían en idolatría, venían desastres, se arrepentían, clamaban a Dios y los restauraban. Constantemente era cíclico, pueden ver el Antiguo Testamento, en concreto el libro de Jueces, siempre pasaba igual. ¿Cuál era el sexto desastre? Colonizados por Roma. En el tiempo del Señor estaban colonizados por Roma. ¿Por qué? Siendo el pueblo de Dios, ¿cómo puede ser que unos idólatras estén dominándonos? ¿Cómo puede ser que siendo hijos de Dios la gente del mundo esté por encima de nosotros? Por no aferrarnos al pacto de Cristo. Por no estar haciendo el evangelismo, que es la misión preciosa que Dios nos ha dado. Y el séptimo desastre, el Mesías se hizo carne, Cristo se encarnó, ¿verdad? Pero no lo reconocieron. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Incluso en Mateo 27, 25, dice que la sangre sea, ¿para quién? Para nuestros hijos. Se maldijeron a sí mismos, ¿verdad? Y a partir del año 70, destrozan el templo de Jerusalén los romanos. Están esparcidos totalmente, la diáspora, por 1000
500 años sin país, ¿verdad? En ese tiempo, miren ustedes la de cosas que le ha pasado al pueblo de Israel. Por eso la Iglesia, en este tiempo, si no está tomando el pacto de Cristo, si no está cumpliendo la evangelización del mundo, no tiene ninguna fuerza. Porque el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? Que Jesús es el Cristo. Pero la iglesia, aunque tenga Cristo, si se está apoyando en otras cosas, no es que sea malo, es que no funciona. Nada le diferencia de verdad como una religión. Es igual. Por eso estoy tan bendecido de estar aquí. De verdad. Hoy he llegado al aeropuerto en Seúl a las 5 de la mañana. Corriendo, he tomado un taxi, he cogido el KTX, he tomado el metro y he venido aquí. Pero estoy tan bendecido, ¿por qué? Porque ustedes son tan importantes, de verdad. Eso es lo que tengo en mi corazón. Porque son las personas que Dios ha escogido, como dice en Juan 16:15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y el Señor no se equivoca. Dios les ha llamado como discípulos del Señor, para alumbrar la luz a las naciones. Y puede parecer que seamos débiles, que no tengamos nada, que no seamos mejores que otro. Mentira. Eso es un malentendimiento. ¿Por qué? Porque la obra la hace Dios. Dios no se equivoca, Dios les ha escogido. ¿Quién nos dio el Evangelio? Dios. ¿Quién hace el evangelismo? Dios. Ya está todo preparado, determinado, lo pone en la palabra. Por eso les bendigo, que solo sean personas que entren en la corriente de la palabra. No hace falta tener habilidades, ser guapo, alto. Eso no es importante para el Señor. Dice en Juan 8:31 que los verdaderos discípulos solo tienen una característica. ¿Cuál es? Los que permanecen en la palabra. Los que se aferran a la palabra, los que siguen la palabra. Esos son los que entran y se están colocando dentro del plan de Dios, del deseo de Dios, de la evangelización del mundo que Él está cumpliendo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No sean engañados, que sepan su identidad. No soy mejor que otro, pero Cristo por su gracia me ha escogido. Soy débil, pero no me apoyo en mí mismo, sino en que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Solo me voy a centrar en la palabra. Y el tiempo de vida que me quede aquí en la tierra, antes de irme una eternidad a gozar con el Señor, solo voy a predicar que Jesús es el Cristo. Amén. Los hermanos de la iglesia primitiva también puede parecer que eran débiles. Puede parecer también que no tenían un respaldo muy grande. Puede parecer eso. Pero vemos a través de la palabra que de verdad ellos tomaron la palabra, entraron en la corriente de la palabra. ¿Qué es lo que tomaron? Ellos tomaron en primer lugar, Jesús es el Cristo. Él ha terminado, ha consumado todo. Tomaron fuertemente ese pacto. ¿Qué tomaron luego? La misión, el reino de Dios. Cuando yo estoy aferrándome que Jesús es el Cristo, disfrutando de verdad, el reino de Dios viene sobre mi vida. Cristo ocupa el centro de mi vida. Y a través de mí, la oscuridad se quiebra. El reino de Dios se establece allí donde estoy. ¿Y qué ocurre? El Señor, a través de su Espíritu Santo, me levanta como su testigo. Y esa obra de salvación se cumple a través de mi vida. El Señor está obrando a través del Espíritu Santo, a través de mi vida. Entonces, los hermanos de la iglesia primitiva solo se aferraron a esto. Y en Hechos 1:14 dice que se concentraron simplemente tomando fuertemente ese pacto.
Por eso este tiempo es tan importante, es un tiempo de concentración. Esta concentración es especial, es un entrenamiento, 40 días, ¿verdad? Como en el Monte del Olivar. Pero fíjense que ellos cuando bajaron del Monte del Olivar, ya en el aposento alto de Marcos, ya aprendieron la importancia de la concentración. Por eso esta concentración, cuando acabe, no es el final, es el principio. Usted tiene que tener su propia concentración desde el día que termine este entrenamiento. Este entrenamiento es para que nos demos cuenta, para que disfrutemos la importancia de la concentración en la palabra, para que estemos teniendo esa naturaleza de querer concentrarnos. Y cuando volvamos a nuestros campos, nos demos cuenta que cada día tenemos que tener nuestro sistema para poder concentrarnos personalmente. Ellos lo descubrieron, ya estaban allí, unánimes y en oración. ¿Cómo oraban? Cristo ha consumado todo. La misión del reino de Dios, las obras del Espíritu Santo para ser testigo. Ahí aferrados a la palabra. ¿Y cómo hacían eso? 24 horas. Todo el día estaban haciendo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? De repente surgieron las 25 horas. ¿Y qué es eso? Es lo que Dios hace. Lo que me supera, lo que supera a un hombre. Es algo que solo Dios puede hacer. En ese momento empezamos a ver lo que antes no veíamos. Podemos ir donde antes no podíamos ir. Podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. Es el poder de Dios a través nuestro. ¿Y qué ocurre? Ahí se levantan las obras de la eternidad para poder salvar los 237 países. Entre ellos los 37 países hispanos. ¿Amén? Por eso es muy sencillo, ¿verdad? El pastor Riu dice que esos números nos están resumiendo toda la Biblia, ¿verdad? Pero claro, si no nos lo explican parece un poco extraño, ¿verdad? Pero es muy sencillo. Los hermanos de la iglesia primitiva, fíjense, se concentraron tomando el pacto de ¿qué? Solo Cristo. De verdad, Cristo ha consumado todo. De verdad, donde yo estoy, el reino de Dios se establece. La oscuridad es quebrantada. Y el Señor me da el poder para ser testigo. Las obras de salvación a través del Espíritu Santo se están cumpliendo a través de mi vida. Oraron con eso ¿cómo? 24 horas. Es decir, all in, con todo. No se preocupaban por otra cosa. Con todo, solo estaban centrados ahí, 24 horas. Eso es all in. Ahí tenemos que estar enfocándonos, nada más. Si no le funciona, si está haciendo muchas cosas y no funcionan, párese un poco. Y empiece a hacer esto. Simplemente empiece a concentrarse con todo, 24 horas, en que Jesús es el Cristo, en el reino de Dios, en la llenura del Espíritu Santo para ser testigo. Concéntrese ahí. ¿Y qué ocurrirá? Se levantará esa obra, abriré los ojos. ¿Y eso qué es? Ahí ya tengo que ir all out, hacia afuera. Todo hacia afuera, ya empiezo a ver ahí cómo Dios abre las puertas. Empiezo a ver ese sistema diferente. Empiezo a ver los discípulos absolutos. Empiezo a ver también el campo absoluto. Eso es all out. ¿Y la consecuencia cuál es? Que se levantan esas obras del Espíritu Santo que empieza a transformar todo. Ya todo cambia. Lo que parecía una dificultad es la puerta de la bendición. Lo que era una persecución es la manera de llegar hasta Antioquía y predicar que Jesús es el Cristo a los gentiles. Ya todo cambia. Por eso se le llamamos all change. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. He estado orando por este tiempo que Dios me permite estar con ustedes. Y voy a compartir, por gracia de Dios, esta palabra. Van a ser 4 mensajes, Dios mediante. Y voy a estar compartiendo el primer día sobre esto, all in.
que podamos 24 horas concentrarnos en que Jesús es el Cristo. ¿Amén? Muy bien. Para saber quién es realmente Jesucristo, es muy importante ver quién no es Jesucristo. Y en el pasaje que hemos leído, que es tan importante, que todos ustedes conocen, vemos que el Señor, que durante 3 años y medio estuvo trabajando con los discípulos, ¿verdad? Y Él lo que quería de verdad primero es que tuvieran esa revelación, que entendieran de verdad que Él no era un profeta más, un maestro, que era de verdad Jesucristo, el Mesías que Dios había prometido a través de todo el Nuevo Testamento. Entonces, estando allí en la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Cuando yo conocí al Señor, por gracia de Dios, nadie me habló. A través de leer la Biblia, Dios se reveló a mi vida. Entonces pude de verdad creer en Jesucristo. Y empecé a orar y Dios me guió a una iglesia cristiana que yo ni conocía que existía. De verdad, allí en ese tiempo no había iglesias cristianas, eran todas católicas. Entonces yo, como estaba tan bendecido y tan agradecido a Dios, cuando llegué allí, de verdad quería devocionar en todo, ayudar en todo en la iglesia, ¿no? Porque de verdad era impresionante cómo Dios me había transformado, la paz que tenía, la alegría, ¿no? Entonces, en todo lo que podía intentaba ayudar, en la iglesia. Yo toco algún instrumento, pues intentaba con la música, lo que me dijeran, me daba igual, limpiar la iglesia, no me importaba, ¿no? Porque era para el Señor. Entonces, en ese tiempo, nuestra iglesia era, y las pocas iglesias que había allí, eran muy legalistas. Por supuesto, no era culpa de mi pastor, porque a él también le habían enseñado así, ¿verdad? Entonces, era muy difícil la vida legalista. ¿Por qué? Pues tenías que ponerte todo serio, ¿no? Todo trascendental y tal. Y bueno, y hablar así casi perfecto, con cuidado, ¿no? Midiendo las palabras, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que yo por la noche decía, bueno, y ahora si me muero, ¿me voy al cielo o no me voy? Porque no teníamos la seguridad de la salvación. Nos enseñaban que la salvación se pierde. Y eso es un sufrimiento, ¿verdad? Yo lo pasaba fatal, porque bueno, ¿y si ahora el Señor me lleva, me voy al cielo o dónde me voy? Era difícil, ¿verdad? Me acuerdo también que yo hacía taekwondo, me encantaba el taekwondo. Y una hermana me dijo, eso es de Satanás, tienes que quemar el cinturón, no sé qué, tal. Y claro, yo era un nuevo creyente, ¿no? Y yo me asusté, digo, uy, madre mía, ¿no? ¿Qué he hecho yo, no? Y tomé mi dobok, el traje coreano, mi cinturón negro que tantos años me había costado y que le tenía tanto cariño y lo quemé y todo, ¿no? Digo, voy a quitar esta maldición de mi vida, ¿no? Entonces era un sufrimiento. Y todos vivíamos así. Pero luego pasaron los años y muchos hermanos de la iglesia, muchos salieron disparados y se fueron directos al mundo, de verdad. Porque no estaban disfrutando el Evangelio. Eso no es el Evangelio, ¿verdad? Y salían, de verdad. Cambiaban totalmente. Entonces, bueno, los que hemos vivido en eso, pues también le damos gracias a Dios, ¿no? Porque es una plataforma, por supuesto, no para criticar a nadie, ¿no? Sino para ayudar a la gente, ¿no? Porque eso no es Jesucristo, no es el centro del Evangelio. Luego, como eso no funcionaba, vino una ola de misticismo, profetas, tal. Y, como les he dicho, pues yo tocaba el teclado. Y vino un profeta de Estados Unidos, la verdad, un hombre impresionante y tal. Y bueno, ponía la mano y la gente caía fulminada totalmente, ¿no? Ostras. Y llegó el momento, yo estaba ahí tocando el teclado tranquilamente,
Y un día, claro, a mí eso yo lo veía, ¿no? Y yo lo respeto, ¿no? Pero a mí no me cuadraba mucho, pero como no tenía mucha base en la Biblia, pues lo que dijera mi pastor pues estaba bien, ¿no? Y claro, todos lo hacían. Entonces yo estaba ahí tocando el piano, porque él estaba ministrando y uno tiene que tocar ahí, ¿no? De fondo, tal. Bueno, empezaron a caer todos, pim, pam, todos en el suelo, uno doblado, una risa, otro lloraba. Yo digo, ¿esto qué es? De verdad, había una lucha, digo, ¿están locos o soy yo loco? O a lo mejor necesito sanidad o algo, de verdad. Era una lucha, no era divertido, era una lucha. Y llegó un momento que solo quedaba el profeta y yo, todos en el suelo. Y me sentía tan mal que digo, ya no toco más, me voy, ya están todos en el suelo. Y me salí fuera. Era una lucha terrible. Y claro, luego había otra, que si no te caías tú, pues la gente te empezaba a mirar mal, ¿no? Este nunca se cae. Eso es que, a saber lo que tendrá dentro, ¿no? Entonces, una vez digo, va, hay que salir. Y salgo y el hombre me empezó a empujar. Y claro, me tocó el orgullo, digo, a ver quién puede más. Y digo, bueno, va. Me dejo caer y me caigo. Pero como eso es tan absurdo, luego llega lo peor todavía. ¿Y cuándo te levantas? Si te levantas rápido, este no está muy ungido, ¿no? Y si tardas mucho, igual piensas, este está actuando, ¿no? Entonces, y ya digo que yo respeto todo, ¿no? Y tenemos que respetar siempre, ¿no? Pero a mí por lo menos eso no me funcionaba. Y la gente que estábamos allí no funcionaba. No es que sea bueno ni malo. Simplemente yo he visto con mis ojos que eso no funciona. No funciona. Una vez vino un hermano muy famoso, juntamos todas las iglesias, una campaña de 3 días, vinieron miles de personas en mi ciudad, miles. Ya digo que la mayoría son católicos, era un evento importante. Pues ahí estaba yo tocando, y este señor ministrando. Todas las noches venía gente y empezaban a ministrarla, caían de todo. Y me di cuenta de una cosa, todas las noches venían los mismos. Y no quiero decir que les pagaran, no me refiero a eso. La gente iba ahí simplemente a experimentar. Eran los mismos, o sea que no funcionaba, ¿no? Porque solo lo hacían por experimentar. Y luego llegaba el lunes, cuando había terminado la campaña y estaban todos, no igual, estaban peor. La gente todavía peor. Eso es lo que yo he visto con mis ojos. Desde el respeto para todo el mundo, de verdad, es lo que he visto yo. Y la palabra dice claramente, simplemente que eso, porque eso no es centrarse en Jesucristo. Y si no estamos sobre la roca, no es que sea bueno ni malo, es que no funciona, no tiene ningún poder, ningún valor. Porque cuando estamos con la roca, sobre la roca dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero las iglesias que están destrozadas, con problemas, que se dividen, es porque no están sobre la roca, no es por otra cosa. Se están centrando en otras cosas. Y ya digo, no es que sea malo ni bueno, no es a la manera de Dios, no es conforme a la palabra, no funciona. Entonces había gente también en la iglesia que pensaba que el evangelio era dar comida a los pobres. Y por supuesto que es hacer algo bueno, ¿verdad? Pero eso no es el centro del evangelio, no es el centro de quién es Jesucristo. Eso lo hacen las ONGs o la Iglesia Católica lo hace de manera muy bien, lo hacen muy bien, esa parte, ¿verdad? Entonces la gente, la multitud, y recuerden que siempre hay multitud y discípulos, siempre. Y el Señor hace la evangelización del mundo a través de esa minoría que son los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que permanecen en la palabra de Dios. Los que permanecen en la palabra de Dios. Por eso la multitud pensaba que era como Juan el Bautista. Otros pensaban que era como Elías, que es el misticismo. Otros pensaban que era como Jeremías. Y Jeremías era un profeta con un gran corazón por su pueblo. Él era muy emocional, lloraba lágrimas por su pueblo, por eso escribió el libro de Lamentaciones. Y también hay gente que va a la iglesia y llora, y es
es bueno, claro que es bueno llorar. Es necesario, ¿verdad? Dios nos sana muchas veces así. Pero si me centro solo en eso, no funciona. Otros de los profetas también dicen. ¿Y cuántas iglesias hay que están enfocadas en la prosperidad? En Houston hay una iglesia, la más grande del mundo, dicen, del pastor Joel Osteen. Ha escrito libros que son bestseller. Pues ese pastor nunca habla del pecado, del infierno, de Satanás. Nunca habla de eso. Él habla de prosperidad, pensamiento positivo. Pero eso, ¿en qué se está centrando? ¿En Dios? No, en yo, en mí. Y fuimos creados para estar centrados en Dios, para darle la gloria a Dios. Por eso no funciona. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El Señor en el versículo 15 dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Para ver quién es Jesucristo, tenemos que ver quién es siempre conforme a la palabra de Dios, porque los discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, en concreto en Génesis, que es el principio, es cuando Dios con su palabra de la nada creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor, que es creador, Él con su palabra en 6 días hizo todas las cosas. Y el Señor, como un arquitecto, no hizo las cosas de cualquier manera. Él los hizo con un orden, con unos principios, ¿verdad? Entonces dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El ser humano fue creado como un ser espiritual. Aparte de tener el cuerpo, el alma, solo el ser humano le dio la parte espiritual. ¿Por qué? Dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y Él nos creó con la capacidad de poder relacionarnos con Él. Es más, nos creó para relacionarnos con Él. Solo cuando el hombre está enfocado, está gobernado, administrado por Dios, es cuando el hombre puede ser verdaderamente feliz, completo, puede tener verdadera paz. ¿Por qué? Porque es un principio de la creación. Es un principio de la creación. Y Dios hizo ese principio, nos creó para poder relacionarnos con Él. Por eso la verdadera vida solo está cuando me relaciono con Dios. Porque es la manera de Dios. Este principio es súper importante que lo estemos entendiendo. ¿Y eso qué es? La identidad. No solo nos creó con esa identidad tan preciosa. Dice en Génesis 98 que nos puso sobre toda la creación, nos bendijo, nos dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Él nos puso sobre toda la creación. Primero nos creó para tener relación con Él a través del Espíritu y luego éramos sus administradores de toda la creación, para disfrutar, conquistar, para ser de bendición a toda la tierra. Fíjense, esa es la autoridad que Dios nos ha dado. A través de la creación podemos ver el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Así que, como Dios creó todo con la palabra, a nosotros nos creó con sus manos. Dice en Génesis 2:7 que nos creó del polvo de la tierra y que sopló en nuestra nariz aliento de vida. En Isaías está hablando que como un alfarero con todo su amor, el polvo nos creó, nos modeló, sopló el aliento de vida, el espíritu. Entonces es cuando realmente tuvimos la vida. Dios nos creó cuando ya estaba todo preparado. Primero preparó todo para nosotros en su amor y luego nos creó para estar con Él y para dominar. Todo lo hizo para nosotros.
La primera palabra que salió de Dios al hombre fue bendición. Y Dios es inmutable, es uno de sus atributos, ¿verdad? Él no cambia. Él quiere lo mismo para nosotros. Dios en su amor nos dio un pacto. Y esto hay que entenderlo muy bien. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El camino para gozar de estas bendiciones era seguir la palabra, tomar la palabra. Dios nos dio libre albedrío, pero puso ese árbol, ese pacto precioso, lo puso en medio del huerto. ¿Por qué? Para que no lo olvidáramos. Para que el hombre y la mujer al pasar por allí vieran el árbol y se acordaran. Solo estando con Dios podemos tener la vida. Solo estando con Dios podemos gozar de todas las bendiciones. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, registra un acontecimiento. Es un punto de cambio. Es algo que muchos teólogos no lo conocen. Por supuesto, universitarios o presidentes de país tampoco lo conocen. Solo la palabra de Dios está explicando lo que es eso. Y es la raíz de todos los problemas. Pero siempre que hay un problema, siempre hay un culpable, ¿verdad? Y es importante saber quién es el culpable. Y el culpable aparece que es Satanás. Este Satanás dice en Ezequiel 28, 13 y 14, y también en Isaías 14, del 12 al 15, que fue creado por Dios como un arcángel para estar sobre el coro celestial, el líder de alabanza. Era casi perfecto, dice la palabra, pero se halló maldad en su corazón. Este ser, esta criatura de Dios, quiso ocupar el lugar del Creador. Dice la palabra en Apocalipsis 12 que él y un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. Y por supuesto, aunque Satanás tiene poder, ¿cómo se va a comparar con el poder del Creador, que es todopoderoso? Por eso, él y ese tercio de los ángeles del cielo fueron expulsados. Y Jesús habla claramente de Satanás. Y en Juan 10:10 dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Fíjense, a matar, a robar y a destruir. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo atacó al hombre? Al ser humano, a la mujer en concreto. ¿Cómo atacó? ¿Fue con algo físico? ¿Fue con algo emocional? Hizo que perdiera una cosa. ¿Qué era? La palabra. Amén. Por eso, Satanás siempre va a lo mismo. Lo único de verdad que nos puede estar haciendo tener el poder de Dios, de tener la dirección de Dios. Si tomamos eso fuertemente, Satanás huye. ¿Qué es la palabra, el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Por eso los verdaderos discípulos, como he dicho antes, y ustedes son los verdaderos discípulos. No son ni los débiles, ni los fuertes, ni las mujeres, todos los que se aferran, los que permanecen en la palabra de Dios. Amén. Entonces este ser, en Génesis 3, del 1 al 6, a través de una serpiente hizo que rompieran el pacto, perdieran la palabra, y eso es un drama. Es la raíz de todos los problemas. Es algo terrible lo que ocurre allí. Cuando el Señor terminó su creación en Génesis 1:31, dice que el Señor vio su creación y dice que era bueno, todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. ¿Qué significa eso? No había peleas, no había guerras, no había enfermedades, no había maldad. Todo era bueno en gran manera. Todo funcionaba bien. El hombre teniendo relación con Dios a través del Espíritu. El hombre gobernando, creciendo, bendiciendo toda la creación. Era la manera de Dios. Todo funcionaba en gran manera. Pero a través de este punto, por culpa de Satanás, y es muy importante que veamos el culpable. Muy importante. El hombre pecó, rompió el pacto, perdió la palabra, y ahí ocurrieron 3 consecuencias. ¿Cuál es? La primera,
el hombre que había sido creado para estar con Dios, quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que un bebé sea apartado de brazos de su mamá! ¡Qué terrible! Un bebé apartado, imaginen, un bebito tan bonito con su mamá, de repente lo dejan en medio de la calle, solo. ¿Qué hará ese niño? No sabe qué hacer, ¿verdad? Qué peligroso es eso, ¿verdad? Tendrá hambre, se chupará un dedo. Pero un dedo no te alimenta, ¿verdad? Como no funciona un dedo del pie. Pero eso peor todavía. Pues ese es el estado del hombre separado de Dios. Y no solo eso. El hombre empezó a vivir ¿cómo? En pecado. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. El hombre empezó a vivir en pecado. Y vamos a entender esto muy bien. La naturaleza del hombre cambió. La naturaleza fue lo que cambió. Ya la naturaleza del hombre ya desde ese momento empezó a querer hacer lo malo. Fue la naturaleza. Somos pecadores no porque hagamos pecados, sino porque nuestro pecado, al ser pecador, nos hace cometer pecados. Es la naturaleza. Es como un árbol, imagínense. Si un árbol da unos frutos enfermos, aunque yo los arranque, no vale para nada, ¿verdad? Volvería a dar frutos enfermos, aunque arrancara todos los frutos. ¿El problema cuál es? Es el árbol. Es el árbol. El problema es el árbol que está enfermo. Por eso da frutos en mala condición, ¿verdad? Por eso el hombre empezó a vivir en pecado. Yo tengo 4 hijos pequeños. Y cuando eran todavía más pequeños, yo nunca les he intentado enseñar nada malo, y mi esposa tampoco. Pero todos llega un momento que empiezan a decir, antes no que sí, y empiezan a hacer travesuras, ¿verdad? ¿Eso quién se lo ha enseñado? ¿Cómo puede ser? La naturaleza. Desde Adán y Eva, ese pecado original se fue traspasando y se sigue traspasando generación tras generación. Hoy en día, cuando nace un bebito, ya nace con pecado original. Espiritualmente heredamos la condición. Por eso la gente nace con esa naturaleza que tiende al mal. ¿Y qué es el pecado? Pues la palabra significa errar el blanco, ¿no? Si uno lanza una flecha, en vez de dar la diana, pues da a otro lado, ¿verdad? Entonces, el hombre, al ser pecador, comete pecados. Y esos pecados, imagínese una mochila, que uno va poniendo piedras y piedras y piedras y piedras. Es terrible, ¿verdad? Porque la conciencia nos acusa. Ese pecado son como esas losas que se van poniendo. Y uno está cargado y no sabe por qué es. Es terrible. Y hay pecados que nos atan como cadenas. Imagínese qué estado tiene este pobre hombre. Con cadenas. ¿Qué quiere decir eso? Uno sabe que está haciendo mal. Uno sabe que ese pecado le va a traer problemas a su vida y a su familia, lo sabe. Pero no tiene fuerza para poder salir. Voy a intentar quitarme eso. Esto me va a llevar a la destrucción. 2 días. Está atado, porque el pecado se ha enseñoreado de esa persona, porque ha nacido con ese estado de pecado y no tiene fuerza para salir de ahí. Es esclavo del pecado, dice la palabra. Qué terrible es esa condición, ¿verdad? Pues fíjense, no es solo eso. La tercera consecuencia del pecado original es que el ser humano que fue creado para gobernar y sojuzgar toda la tierra, quedó desde ese momento bajo la autoridad de Satanás. Por eso en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense qué estado tiene este hombre. Pues ahora más.
Satanás, que dice en Apocalipsis 12:9 que es el engañador de este mundo. El engañador de este mundo. Porque lógicamente una persona separada de Dios no es consciente de que Satanás está controlando su vida. Pero la palabra que es la verdad lo dice claramente. Y Satanás empieza a mostrar caminos, situaciones que parecen buenas, pero que llevan todavía más al fracaso. Porque Jesús lo dijo, lo hemos dicho antes, Juan 10:10, que vino Satanás ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Fíjense qué estado tiene este hombre. Este hombre encima está en maldición. ¿Cómo es la maldición? Imagínense una nube negra. Había unos cartoons, unos dibujos allí, donde yo vivía de pequeño, que había un hombre que siempre tenía esta nube con rayos que le pegaban, con granizo que le caía. Había sol por todos los sitios, pero a él siempre le perseguían los rayos. Todo estaba detrás de la nube negra encima, ¿verdad? Todo le pasaba a él. Y eso es un poco la maldición. Yo recuerdo antes de conocer a Dios, yo nunca intentaba hacer cosas malas, intentaba portarme lo mejor posible, a mi manera, ¿no? Y no me funcionaban las cosas. A lo mejor intentaba y arreglaba un problema, y de repente, cuando ya por fin arreglaba un problema que tenía, de repente me venían dos más. Y no sabía por qué. Pero yo me sentía así, cargado, angustiado, y humanamente tenía muchas cosas, pero mi estado era terrible, estaba frustrado, me levantaba por la mañana y decía, otro día más, de verdad, ya me levantaba enfadado. Yo no sabía que estaba ahí, en maldición. Y el hombre en ese estado está en depravación total, es terrible. Tiene la mente entenebrecida, dice la palabra. Y no se dejen engañar. No importa la apariencia de esas personas. Si una persona está separada de Dios, está ahí. Y una persona separada de Dios, aunque parezca que le va bien, es como una bomba de relojería. ¿Sabe lo que es, no? Una bomba que tiene un reloj. Tic, 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 tic. No se sabe cuándo ni de qué manera, pero va a llegar un momento que esa persona en ese estado va a explosionar la bomba. Por un lado o por otro, pero 100%. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para estar con Él. Y en ese estado la gente, su destino es el fracaso, su destino es el infierno. Es terrible esa situación. ¿Por qué? Porque esas personas, como he dicho antes, son hijas del diablo, están haciendo los deseos de su padre. Dice en Efesios 2:2, la corriente de este mundo. Y este mundo, esa corriente que es, no son cosas de Dios. Recuerdo a una señora en la iglesia hace muchos años que estaba allí llorando, el pastor la estaba ministrando. Esa mujer tenía una vida terrible. Tenía un hijo pequeño y cuando estaba en estado de su segundo hijo, el marido, cuando faltaba apenas un mes para dar a luz, el marido de repente llegó y le dijo que se iba, que estaba engañándola hacía tiempo con la mujer de la oficina y que se iba, justo cuando le faltaba un mes de dar a luz. Fue terrible para esta mujer. Terrible. Entonces, ella que se dedicaba a cuidar a sus hijos, su marido era el que trabajaba, de repente en esa situación, fíjense, primero que tu marido es infiel, segundo que se va, que tienes que dar a luz, y luego a pensar, y bueno, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Qué situación tan terrible, ¿verdad? Pues cuando pudo conocer a Jesucristo por gracia de Dios, el pastor estaba ministrando y esta mujer lloraba, pero era un llanto, de verdad era de sufrimiento. Hay un versículo que dice, oprimidos por el diablo. Pues es eso. Yo ahí entendí lo que decía ese versículo, porque la palabra de Dios de verdad es real y necesitamos verla, abrir los ojos espirituales y verlo a nuestro alrededor. La gente está ahí y de verdad estaba sacando toda esa opresión de tantos años. Estaba así. Y tenemos que estar viendo la realidad con los ojos. No quiero que esto sean números para nosotros. Hay que ver a nuestro alrededor.
empezar a ver de verdad en el campo, en nuestras familias, en el lugar donde trabajamos. Dios nos ha puesto ahí y el primer paso es que estemos viendo a esas personas, viendo, identificando cuál es su verdadero problema. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Como consecuencia de eso, en ese estado empiezan a tener problemas espirituales. Todos venimos de países tradicionalmente católicos, ¿verdad? El estandarte de las religiones, todas tienen su idolatría, ¿verdad? Todas tienen idolatría. Entonces dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que los gentiles, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los gentiles, ¿verdad? Es decir, que el ídolo en sí, que puede ser de escayola, de hojalata, en nuestros países es María, ¿no? Aquí es un Buda gordito y dorado. Pero eso en sí no es nada, no tiene ningún valor. Pero detrás de eso, dice la palabra que cuando alguien adora eso, detrás están los demonios y empieza una persona a tener problemas espirituales. Entonces fíjense el engaño de Satanás. Una persona de aquí, en este estado está sufriendo grandemente, ¿verdad? Una persona que sufre intenta tener respuesta, ¿verdad? Pero como Satanás ha metido eso a través de nuestras culturas siglos, uno no conoce otra cosa. ¿Y qué hace? Pues lo que hacía su abuelo, lo que hace su vecino, pues se va a María, ¿no? Porque no conoce otra cosa, no es que sea malo, él piensa de que eso es Dios. Él piensa que así Dios le va a sanar, ¿verdad? Fíjese qué engaño. Y empieza a hacer idolatría a María. ¿Y saben lo que ocurre? Que tiene respuesta. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Si no, no lo harían, ¿verdad? Fíjese lo que les digo. Tiene una pequeña respuesta. Porque Satanás tiene un poder limitado. Y Satanás, que es astuto, engaña a la gente, le da una pequeña respuesta, se siente bien. Pero el final, como dice la palabra, al que hace idolatría va a venir maldición, como dice en Éxodo 20, 4 y 5, no solo a su vida, sino hasta la tercera y la cuarta generación. Pero si tiene pequeña respuesta, se lo dirá a sus amigos para que lo hagan también. Y continuará haciéndolo, ¿verdad? Fíjense cómo obra Satanás a través de la cultura. Cómo engaña a la gente en ese estado. Por eso la gente empieza a tener problemas espirituales. No solo eso. Dice la palabra que empiezan a tener problemas mentales. Y problemas mentales no significa solo que uno esté loco. Por supuesto que es un problema mental. La ansiedad, el estrés, las peleas, las mentiras, la cólera, el enfado, la manipulación, todo eso son problemas mentales. Todo eso. Conozco hermanas creyentes, justamente estos días hablando con algunas, que 20 años yendo a una iglesia que no se esté centrando en el Evangelio, y tienen depresión. Están medicándose con pastillas. Esas pastillas no tienen ningún valor para sanar esa depresión, porque la depresión tiene una raíz espiritual. Esas pastillas solo son para aliviarles, es pura droga. Pero no les dan respuesta. Les pueden aliviar, pero no le dan ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque el origen de ese problema es un problema espiritual. Y la gente vive totalmente en problemas mentales. Por eso el Señor dice en Mateo 11, 28, el Señor que dice que conoce lo que hay en el corazón del hombre. Venid a mí, los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y ese problema mental, eso es estar preocupado constantemente, trabajado, cargado, pensando, ¿y qué va a pasar de mí? Y el dinero, y la comida, y la novia que se ha enfadado conmigo. Todo el día ahí. Esos son problemas mentales. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Que también vienen enfermedades físicas. Vienen enfermedades físicas. Porque Dios no nos dio un cuerpo para estar siempre preocupado. Es más, hay un estudio científico, más del 92% de las enfermedades vienen por el estrés, por la preocupación. Y el hombre separado de Dios está siempre preocupado.
Había un filósofo francés muy famoso que era Michel de Montaigne. Este hombre, al final de sus días, después de haber pensado mucho en su vida, él llegó a una conclusión, dijo algo importante. Dice, mire, toda mi vida he estado con temor, tenía miedo por cosas que yo pensaba que iban a pasar. Tenía miedo toda mi vida. ¿Saben qué? Nunca llegaron a pasar esas cosas malas. Pero me pasé toda mi vida sufriendo y con temor. Y así vive la gente. Yo conozco muchas personas, desgraciadamente, que están viviendo así. Por eso tenemos que identificar, y les estoy dando ejemplos, porque de verdad, esto no son números, la palabra es real, es la verdad. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y entender lo primero, ¿quién es el culpable? ¿Cuál es la consecuencia? Ese es el camino para poder dar la verdadera respuesta, que es Jesucristo. No solo termina ahí. El destino de esas personas, dice la palabra, que es una eternidad separados de Dios. Dice en Hebreos 9, 27, que después de esta muerte hay un juicio y hay dos destinos, una eternidad al cielo y una eternidad al infierno. Y la gente en este estado, cuando muere físicamente, va a ir una eternidad al infierno. Es más, hay gente que está viviendo el infierno en esta vida. El otro día en Los Ángeles, me fui temprano, caminé, estaba orando, y estaban esas personas ahí, de verdad tapadas, no se les veía la cara. De verdad parecían zombies de estos, era impresionante. Yo estaba orando por ellos, y fui a una panadería, me comí un bollo, y cuando salí, había una mujer ahí, de verdad. Me acerqué y le pude compartir un poquito, le di la palabra y le di algo de comer. Cuando asomó la cabeza, cuando sacó su mano, de verdad, parecía un demonio. De verdad. Era impresionante eso. ¿Cómo sufriría esa mujer? No tenía dientes, no tenía nada, era como una calavera, de verdad. Pero le damos gracias a Dios, porque es por su gracia que hemos conocido la respuesta, que es Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque Dios está levantando estos obreros tan importantes para esos países hispanos que están esperando el Evangelio de Jesucristo, que es la única respuesta para cambiar vidas, familias, para transformar nuestros países. Por eso que puedan identificar. Y no termina ahí. Este estado tan terrible, dice la palabra, que se traspasa a la siguiente generación. Igual que se traspasa nuestro apellido, espiritualmente traspasamos eso a nuestros hijos. Imagínense qué drama, toda la vida sufriendo, con problemas, con enfermedades, con peleas, siempre amargado, con enojos. Pasa toda tu vida sufriendo, te mueres, y un padre que siempre quiere dar lo mejor para sus hijos, sin poder remediarlo, sin poder evitarlo, les va a dar una maldición tremenda. Es terrible, ¿verdad? De verdad que podamos verlo claramente, verlo a nuestro alrededor. Empecemos a mirar a la gente de nuestro alrededor, quizás familiares nuestros, y que veamos al culpable. Una persona me comentó, es que mi padre, mira lo que me hizo mi padre, no se hablaba con su padre, era terrible la situación con su padre, lo que le había hecho, y es verdad, era terrible. Pero yo le dije, ¿tu padre conoce a Jesucristo? No. Entonces, ¿quién domina su vida? ¿Quién? Satanás. Entonces, ¿quién es el culpable? Por supuesto, él no ha hecho bien, por supuesto, pero él es una víctima. Es Satanás a través de él. No te equivoques. Ten misericordia de él. Esa persona que necesita. Cristo. Tenemos que cambiar nuestros ojos. Tenemos que tener ojos para ver con el Evangelio. Para no ser engañados. Por eso si tienes un problema con un familiar y entre las familias, que es algo que Dios ha creado, Génesis 2, del 1 al 18, Satanás siempre está rompiendo, ¿verdad? Y nos trae peleas en las relaciones familiares. Que tengamos
esos ojos espirituales para identificar el culpable, para ver de verdad el estado de esas personas, esos familiares que están ahí. Fíjese qué destino les espera. Y Dios le ha llamado a usted para ser la puerta para restaurar su familia. Hechos 16:31. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero si vivimos en la religión no lo vemos. Si vivimos en la religión somos engañados por Satanás. Pero cuando permanecemos en la roca que es Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén. ¿Qué estado tan terrible? Depravación total, lo llamaba Calviño. Depravación total. La mente entenebrecida, maldición. El hombre es atado, está atrapado por esos estados. No puede hacer nada por sí mismo para salir de ahí. Es terrible. No puede hacer nada. Por supuesto, los hombres no se están quietos, ¿verdad? Bueno, a través de las buenas obras, pero dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Una persona que es pecadora a los ojos de Dios, todo lo que hace a los ojos de Dios es pecado. Es como un trapo sucio de inmundicia. Esas son las buenas obras delante de Dios cuando las hace un pecador. No tienen ningún valor, no pueden hacer nada para solucionar ese problema espiritual. Ni tampoco la filosofía, como dice en Colosenses 2:8-9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No es que sea malo la filosofía, pero es algo intelectual. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Espiritual. Algo intelectual no puede solucionar un problema que es espiritual. Ni tampoco el dinero, porque el dinero, dice la palabra que el dinero es la raíz de todos los males. Pero necesitamos dinero para vivir, ¿verdad? Pero el dinero, aunque una persona tenga mucho dinero, el dinero es algo material, no puede solucionar un problema que su origen es espiritual. Por eso todo esto no es que sea malo, es que no funciona, no tiene ningún valor, ninguna capacidad en sí mismo para sacarme de esta maldición. No puede. Y las personas, conforme intentan hacer esas cosas, ¿saben qué? Fracasan todavía más. Fracasan todavía más. Eso es algo terrible. Y de verdad, les bendigo en el nombre de Jesucristo. De verdad que empecemos a pensar en la gente de nuestro alrededor, porque aquí estamos preparándonos para compartir el Evangelio, no para tener simplemente más estudio. No. Tenemos que estar tomando la palabra y aplicándola a nuestro campo, viendo a las personas a través de los ojos del Evangelio. Ese es el principio de verdad. Ver el culpable, ver el problema, para poder dar la solución. Entonces esta persona no puede hacer nada. Por eso el Señor prometió. Nada más el hombre pecar. Fíjese qué amor nos tiene Dios. Antes de dar la maldición al hombre, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Cómo que la simiente de la mujer? Sí, si una mujer por sí misma no puede tener simiente. Dios, a través de una mujer virgen, iba a venir. ¿Para qué? Para pisar la cabeza, que es símbolo de autoridad, a Satanás. Para quitar esa autoridad que Satanás nos había robado. Está hablando por primera vez de Jesucristo. Y constantemente desde ese momento, el Señor empieza a prometer a través de tipos, a través de sombras, a través de símbolos, que Cristo iba a venir. Éxodo 3:18. La sangre del Cordero. Eran esclavos 430 años. Esos 10 milagros fueron impresionantes, pero no tuvieron valor para que pudieran salir de esa esclavitud. Porque Faraón, que es un tipo de Satanás, no se mueve por eso. Pero cuando tomaron ese Cordero y
pintaron los postes y los dinteles de las puertas. Ese cordero que fue sacrificado, que derramó su sangre, solo a través de eso fueron liberados. ¿De qué es un tipo ese cordero? ¿De quién está hablando? Jesucristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y continuamente, como he dicho antes, el pueblo de Dios perdía el pacto, pero el Señor en su gracia les volvía a repetir y repetir, porque solo es a través de Jesucristo, es el único camino, la verdad y la vida. Constantemente la esencia de los 66 libros de la Biblia es Jesucristo, la salvación. Y les vuelve a decir: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Solo a través de Cristo podéis salir de la cautividad. Y constantemente, Génesis 6:14, el arca de Noé: el que está dentro se salva, fuera del arca pereces. Ese barco es Jesucristo. Solo a través de Cristo tienes la salvación. La serpiente de bronce: muchas serpientes les estaban mordiendo, ¿verdad? Pero el que miraba a la serpiente, ese viejo hombre crucificado, en ese momento, que es un símbolo de Cristo, tenía la vida. Esas ciudades de refugio, ¿verdad? El que iba allí tenía la salvación, le esperaba la muerte, pero tenía ese sitio, ese lugar de gracia para poder ser salvo. Es un símbolo de Cristo, constantemente, de verdad. Nos repite la única manera, porque es la manera de Dios, y Dios es perfecto, no necesita darnos muchas maneras, porque la que Él ha dado es suficiente, completa, todas las cosas, solo a través de Jesucristo. Porque este hombre está ahogando, no sabe nadar, se está ahogando. Es terrible si uno no sabe nadar y cae en medio del océano, ¿verdad? Empieza a moverse con toda su fuerza, sube la adrenalina, empieza a gritar, ya no sabe qué hacer, pero llega un momento que empiezas a perder las fuerzas. Es ese hombre que necesita. Ahora va un religioso y le dice: por portarte mal, mira lo que te ha pasado. Le dice eso. Pórtate bien y verás tú lo bien que te funciona. Dirá: vale. Pero me estoy ahogando. Pero va otro de otra religión y dice: ten pensamiento positivo. Se ahogará pensando algo bonito, ¿no? Pero se ahoga. Necesita dinero. No es malo el dinero, no funciona. Solo necesita una cosa. Solo una cosa. ¿Qué necesita? Un salvador. Necesita un salvador. Necesita una cuerda. Porque él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada por salir de ahí. Por eso dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo a través de Jesucristo. Y el nombre de Jesús justamente significa eso: Salvador. Es el Salvador, Él ha venido a salvarnos. Yo no sabía de qué, pero Él vino a salvarnos del pecado original, de los desastres, del respaldo del infierno, de esa maldición. Vino a cambiar mi destino. Jesús vino a salvarme de esto. Por eso tenemos que estar conforme a la palabra, preparando bien el mensaje, como decía antes, el mensaje que habéis escuchado. El mensaje es muy importante. Yo antes no podía evangelizar porque no estaba preparado. Y cuando tuve ese mensaje claro, ya sabía dónde empezar, dónde terminar, ya sabía el culpable, ya sabía realmente el problema. Y por supuesto, ya podía dar la solución que Dios da. ¿Por qué necesitas a Jesucristo? Porque Jesús es el único que te puede salvar. Para ser el Salvador, Él cumplió el trabajo ¿de qué? De Cristo, que significa ungido. Y en el Antiguo Testamento, como muchos saben, hay 3 oficios que antes de ejercerlos eran ungidos, es decir, ponían sobre sus cabezas aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuáles eran? El verdadero profeta. Pero en la Biblia aparecen muchos profetas. Isaías, Jeremías, qué bendición. Ezequiel, Amós, Jonás, muchísimos, ¿verdad?
Pero ellos no tenían respuesta, no podían salvarnos. Eran una sombra del verdadero profeta, el que vendría para decir, he aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estáis separados, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. El único camino que es verdad, el único camino que lleva a la vida, a regresar con Dios. Eso es lo que él profetizó de parte de Dios, porque un profeta escucha a Dios y da la palabra al pueblo, ¿verdad? Y él como verdadero profeta dio la respuesta. Por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quitó la separación. Él vino también como el verdadero sacerdote. Y en el Antiguo Testamento aparecen muchos sumos sacerdotes. Cada año también hacían sacrificio, entraban al lugar santísimo y hacían sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo. Pero, fíjense, cada año lo tenían que repetir. ¿Por qué? Porque ellos eran una sombra del verdadero profeta que iba a venir. Ellos eran una sombra. No tenía valor lo que ellos hacían. Era una sombra. Por eso dicen que en el templo hay algo muy interesante. En el templo no había asientos. No habían, porque ellos continuamente tenían que esforzarse, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo, que es el verdadero profeta, dice que después de ascender, se sentó a la diestra de Dios Padre. Porque Él fue el verdadero profeta. ¿Cuál es? Por eso dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo vino y a través de su sangre, derramando su sangre, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él solucionó mis pecados pasados, presentes y futuros. Él me liberó del pecado. Por eso Cristo es el verdadero profeta. Y Él vino como el verdadero rey. ¿Y qué hizo como verdadero rey? También hay muchos reyes y reyes de bendición como David, Ezequías, Josías. Pero ellos eran una sombra, no eran verdaderos reyes, no te podían dar verdadera respuesta. No podían vencer a Satanás por sí mismos, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él vino como verdadero rey. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Solo Jesucristo soluciona esto. La raíz de todos los problemas. Por eso decimos que Jesucristo es el solucionador de todos los problemas. Y dice en Juan 19:30, en la cruz, antes de entregar el Espíritu del Señor, dijo algo. No era un grito de lamento, era un grito de victoria. Consumado es. Todo está terminado, concluido. Jesús es el Cristo. Y en Jesucristo de verdad solucionó nuestro pasado. El que cree en Jesucristo, su presente también está preparado. Y el futuro, para los que creen por gracia de Dios en Jesucristo, está garantizado. Vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso de verdad que podamos estar 24 horas concentrados como los hermanos de la iglesia primitiva. Ahí. Jesús es el Cristo. Que tengamos esa conclusión. Es la manera de Dios. Es perfecta, de verdad, suficiente, completa, todas las cosas. Somos débiles, pero solo aferrarnos ahí. Jesús es el Cristo, es solucionador de todas las cosas. Da igual que lo vea, que lo sienta. Escrito está. Escrito está. Y los verdaderos discípulos son los que siguen la palabra. Los que están en la corriente de la palabra. De verdad, les bendigo que a través de este entrenamiento entiendan lo que es el concentrarse y que entren en la palabra de Dios. Que sea el tiempo donde estén entrando, aferrándose fuerte a la palabra, para cuando vayan a sus campos tan importantes, continúen concentrándose personalmente y siguiendo en la palabra de Dios. Solo seguir la palabra.
el Evangelio. Jesús es el Cristo. Y fíjense, a través de Jesucristo, los que son escogidos por Dios por su gracia, a través de la fe, lo reciben en su corazón como Señor y Salvador. En ese momento, a través de Cristo tenemos una identidad preciosa. Somos hijos de Dios. ¿Saben qué bendición tan grande es esa? Es gloriosa. Si entendiéramos de verdad lo que significa ser hijos de Dios, no volveríamos a temblar, no volveríamos a enfadarnos, no nos sentiríamos mal ya. Porque ser hijo de Dios significa que Dios, que es todopoderoso, tiene responsabilidad de mi vida. Por eso el Señor dice que después de enviar a los 70 en Lucas 10, en el versículo 20, ellos volvían tan contentos. Señor, los demonios se regocijan, decían. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Que no se emocionaran con eso, sino que dieran gracias a Dios porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Somos hijos de Dios, ¿y saben qué? Es algo eterno. Es algo eterno. Por eso que cada día tengamos agradecimiento. Está todo preparado, Cristo de verdad ha consumado todo. Su pasado, yo pensaba tantos años que solo era el pasado, pero ahora ya lo tenía que hacer yo. Cuando Dios creó al hombre, ya estaba todo hecho, ¿verdad? Ya le había preparado todo para el hombre, ¿verdad? En Génesis 27, ya la creación, todo estaba preparado. En Cristo recuperamos la posición original. Recuperamos la bendición original. Fíjense qué bendición nos ha dado Dios siempre y solo a través de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Qué bendición, el Espíritu Santo no solo mora en mí, sino que me guía. Pero ¿cómo me guía el Espíritu Santo? El otro día íbamos a hacer un entrenamiento allí en Tijuana, y a una hermana que le habíamos predicado, había escuchado el mensaje del Evangelio. Ella es creyente muchos años de otra iglesia, y Dios le bendijo, y la invitamos a que viniera al entrenamiento. Pero claro, eso es muy importante, ¿verdad? Cuando una creyente está apoyándose en otras cosas, Satanás está contento, ¿verdad? Porque ahí Satanás es como un títere, juegan con ellos, ¿verdad? Pero cuando un creyente se aferra a que Jesús es el Cristo, cuando entrega su vida para la evangelización, ahí Satanás tiembla, huye, porque sabe que a través de ese creyente se van a levantar las obras de salvación. Entonces, como invitamos a esta mujer, yo lo sabía, sí, voy a ir, pero empezó la oposición. Uy, que no puedo ir, ¿qué tal? Y me dijo, se lo he dicho a mi pastor. ¿Y qué le ha dicho su pastor? Que haga lo que yo sienta. Digo, mira, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si somos guiados por los sentimientos, ahí Satanás nos va a engañar. Porque los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo, dice en Romanos 8, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos guía siempre a través de la palabra. No me va a decir el Espíritu Santo algo que es contrario a la palabra, ¿verdad? Porque Dios es uno. Dios Padre da la palabra, orando esa palabra en el nombre del Hijo, vemos como el Espíritu Santo la cumple. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios trino. Dios empieza siempre con la palabra y termina con la palabra. Por eso, para recibir bien la guía del Espíritu, tiene que ser a través de la palabra. Y ustedes son los discípulos que están en la corriente de la palabra. 100%, ¿dónde lleva esa palabra? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor, a los que entramos en la corriente de la palabra, del evangelio, seguimos la palabra, ya estamos en la corriente donde Dios está haciendo sus obras, y está moviendo todo hacia esa dirección, porque está escrito, Dios siempre cumple su palabra y va a cumplir toda la evangelización del mundo. Y entonces dice el Señor que el Señor volverá en su segunda venida, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la dirección? Canaán, ¿verdad? Canaán. ¿Por qué? ¿Quién iban a hacer en Canaán? El Mesías, Cristo. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la dirección? Mateo 24, 14, la evangelización del mundo. ¿Por qué? Cuando se cumpla, ¿quién volverá en su segunda venida? Cristo.
Por eso el Evangelio es muy cómodo, no es mi esfuerzo, no es la religión, yo solo tomo la palabra porque Dios lo va a cumplir. El Señor da el Evangelio, el Señor hace la evangelización. Yo solo me alineo en su plan tomando la palabra. No es religión, no es mi esfuerzo. Bueno, ahora cuando llegue a mi país voy a empezar a empujar a la gente, voy a hacer 20 darapans, 20 aposentos altos. No funciona. No funciona, no es que sea malo, pero no le va a funcionar. Usted tiene que ver el modelo bíblico, porque esto es el evangelismo bíblico. No lo han inventado en Corea, es conforme a la palabra. Nosotros solo tenemos que estar tomando lo que hizo la iglesia primitiva. El libro de los Hechos dicen que es el libro de las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos, durante 10 días, estuvieron concentrados, ¿dónde? En el aposento alto de Marcos. ¿Y qué hacían ahí? Unánimes y en oración. Ellos hicieron all in. 24 horas estaban haciendo, tomando el pacto de ¿qué? Cristo ha consumado todo. La misión, el reino de Dios. Las obras del Espíritu Santo, ser testigos. Ahí estaban haciendo eso. Y ahí es donde tenemos que estar concentrados. Por eso hoy, en primer lugar, que podamos concentrarnos 24 horas en ¿qué? Jesús es el Cristo, consumado. Ya está todo consumado, está todo terminado. Y tenemos esta identidad en Cristo. También cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Dios nos da respuesta. Pero nuestra oración, como en Mateo 6:10, tiene que ser para que el reino de Dios se establezca. La oración modelo, el Padre Nuestro, venga tu reino. Cuando oramos conforme al deseo de Dios, cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo para que el reino de Dios se establezca, entonces Dios da respuesta. Es una ciencia espiritual. Dios da respuesta, es una ciencia espiritual. Las matemáticas son una ciencia, ¿verdad? 2 y 2 son 4. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo para que el reino de Dios se establezca, Dios da respuesta. Es científico, algo que se cumple porque está escrito. Pedid y se os dará. Clama a mí y yo te responderé. Pero tiene que ser la voluntad de Dios, el plan de Dios y el deseo de Dios es que su reino se establezca. Que la gente que está sufriendo a su alrededor pueda conocer, no una religión, que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué solo Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo ha consumado todo? Porque hay un culpable, Satanás. Este ser nos engañó, hizo que cayéramos en un lugar de maldición, destrucción, y no hay ninguna manera de salir ahí. Todas las personas que conocemos que no han creído en Jesucristo están ahí, de verdad, sufriendo este infierno ya en la tierra. Y aunque se esfuerzan, no funcionan. Por eso Dios, en su amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Cristo. Eso me tengo que aferrar. Eso tengo que disfrutar. 24 horas con todo all in, ahí Jesús es el Cristo. No lo siento, no lo veo, pero Jesús es el Cristo. Escrito está. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre se cumple. Por eso solo me aferro al pacto. Jesús es el Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Esa es la identidad. Y encima tenemos una autoridad en Jesucristo preciosa. Satanás sigue obrando. Pero el Señor dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Porque cuando un hijo de Dios toma el pacto, el Señor envía a sus ángeles. Hebreos 1:14. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía celestial. Y el trono de Dios se moviliza. Los ejércitos celestiales a nuestro favor. Fíjense qué bendición tenemos. ¿Por qué? El último es Filipenses 3:20. Porque tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Marcos 16:15, Mateo 28:18 al 20. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la misión que tenemos. Pero ¿saben qué?
el evangelismo lo hace Dios. A través de las personas que tienen esta conclusión que Jesús es Cristo. Esas personas que están, 24 horas al día, concentrados en ese pacto, tomando ese pacto que Cristo ha solucionado todo. Ahí Dios va a obrar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan de verdad tener esa conclusión. El Señor les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un Cristo de aquí? ¿O es el dueño de su vida, el salvador de su señora, el solucionador de todos los problemas? Yo les bendigo, que de verdad, 24 horas, como los hermanos de la iglesia primitiva, tomemos este pacto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solo a través de Cristo. En Él Dios nos ha dado todo. Dice en Efesios 1:3, toda bendición en el mundo espiritual. Colosenses 2:10, estamos completos en Cristo. Que tomen ese pacto, de verdad, que estén grabando, enraizando, teniendo la naturaleza de que Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a orar todos juntos, vamos a proclamar que Jesús es el Cristo. Vamos a orar a una voz todos juntos. Señor, te damos toda la gloria. Gracias porque tú eres el Cristo. Señor, gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Has solucionado nuestra separación. Gracias porque tú eres el Cristo que has perdonado nuestros pecados. Gracias porque tú eres el Cristo que has vencido a Satanás. Señor, gracias porque tienes preparado el pasado, el presente y el futuro. Que nuestra vida esté arraigada en Cristo. Que podamos estar proclamando solo Jesucristo, Señor, en todas nuestras naciones, Padre. Te bendecimos, Dios. Te damos toda la gloria, Dios. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú, cuando envías tu palabra, siempre cumples el propósito por el cual fue enviada. Gracias porque somos esos discípulos por tu gracia, que hemos podido entender que Jesús es el Cristo. Es verdad, Señor, somos débiles, somos insuficientes, pero no nos apoyamos en nosotros. Nos apoyamos en Jesucristo, que es el solucionador de todos los problemas. Padre, que podamos estar tomando ese pacto fuertemente y proclamando hasta lo último de la tierra que Jesús es el Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.